Bueno, en estas horas de tanto dolor y tanto angustia por la muerte del Papa y todo el beato que se ha hecho de este acontecimiento de trascendencia mundial, pues nosotros lo vamos a bajar del pedestal para ponerlo como un ser humano que pudo haber sido cualquiera de nosotros. O sea, vamos a sacar a ese hombre extraordinario que llegó por mérito propio para ponerlo al alcance de comprender la importancia de lo que se puede lograr en la vida cuando alguien se lo propone. O sea, lo vamos a bajar del pedestal de santo, de privilegiado, para ponerlo a la altura nuestra, al nivel humano, al nivel de un muchacho porteño de Buenos Aires. Y entonces ese Jorgito, el Che Bergoglio que como todos los muchachos de mi época, pues vivió lo que nosotros vivimos. Y pudimos habernos encontrado en cualquier esquina en Buenos Aires. Y entonces, ¿quién era el Che Bergoglio, el pibe Bergoglio, el Tanito? En Argentina, a los hijos de los italianos le decíamos, se le dice el Tano, el Tanito. O sea, nosotros conocimos a los inmigrantes que llegaban después de la Segunda Guerra Mundial, escapando de la miseria, de la pobreza que había generado y el dolor y la angustia de la guerra, que venían en busca de mundos nuevos, nuevas esperanzas. Argentina era un país de privilegio en esos tiempos, una enorme riqueza, mucho trabajo, grandes oportunidades, y llegaron millones de inmigrantes de Italia, de Francia, de España, en fin, pero estos eran italianos. Y los Bergoglios llegaron a Buenos Aires, llegó el padre de Bergoglio como un inmigrante cualquiera, se casó con una mujer argentina y pues nació Jorgito. Y Jorgito fue el hijo de una familia de clase media. O sea, el padre era ferroviario, o sea, una persona que trabajaba normal, como éramos miles. Y claro, fuimos a la escuela primaria, fuimos a la secundaria con grandes esfuerzos, y en las calles de Buenos Aires, en las calles donde había alegría, donde había fiesta, se creció en un lugar de abundancia prácticamente, o sea, esas familias que se formaron de inmigrantes y criollas o nacidas en la Argentina, pues crearon una generación de hombres y mujeres o de mujeres y hombres que realmente pues asombraron al mundo. De ahí salieron muchos premios Nobel. La Argentina tiene 3 o 4 premios Nobel de los hijos de esos inmigrantes o nietos. Entonces ahí hubo personalidades, que es bueno recordarlo en esa época. Juan Manuel Fangio, campeón mundial de automovilismo durante 5 veces, uno de los hombres más importantes en las carreras automovilísticas. Pascualito Pérez, un campeón mundial de boxeo en esa época, o sea, en la época de los 50, de los 40. Fue un gran campeón mundial, Pascual Pérez. Favaloro fue un médico rural argentino que trabajaba en el campo, en hospitales de campaña, y que emigró a Estados Unidos y que aquí se transformó en una eminencia, al cual le deben la vida millones de seres humanos hoy en el mundo. El doctor Favaloro vino acá y inventó un tema de algo, yo no conozco bien técnicamente como se dice, pero un problema de las coronarias, que le sacaban las venas de las piernas y le cambiaban la aorta o algo así y le prolongaron la vida. Yo conozco mucha gente que vive gracias al invento del doctor René Favaloro. Y así te puedo hablar de varios otros, el premio Nobel, varios premios Nobel hay de Argentina. Entonces, era un país de ensueño, era un país de cosas increíbles.
Y claro, ese país de cosas increíbles produjo una cantidad de jóvenes. Pero, ¿quiénes éramos los jóvenes eso? Unos que veníamos de la campaña, del trabajo, del campo, veníamos deslumbrados de Buenos Aires, y otros hijos de inmigrantes que crecían en el barrio de Flores. Un barrio de Flores, un barrio de Buenos Aires, el sur de Buenos Aires, que es un barrio de inmigrantes, un barrio de gente de trabajo, en las calles esas, las callecitas empedradas, porque eran calles de piedra empedradas, que ahí creció, ahí jugó al fútbol, seguramente, como todos jugamos al fútbol una vez, algunas veces en las calles nuestras, cuando esperaba que pasara el tranvía. Yo voy a poner algunas fotos de la época para ilustrar cómo era la zona donde él nació y donde él vivió y creció. Y claro, ahí tuvo su primera novia. Fue a un colegio industrial, adquirió un conocimiento, aprendió un oficio, como todos los hijos de los inmigrantes los buscaban darle una profesión para que no fueran trabajadores simples. Y él también estudió como todos los que pudieron hacerlo. O sea, el Che Bergoglio, el Che Jorgito, era un muchacho de Buenos Aires. Y no sería nada raro que le hayan quitado la novia a alguien o a él le hayan quitado la novia, porque se hablaba de un gran amor que tuvo en su juventud. O sea, él ingresa al tema de la iglesia, al tema de la religión, recién a los 20 y tantos años. O sea, antes fue un hombre normal, bueno, no es que dejó de ser normal, sino un hombre común, por decirlo así. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que desmistificar al hombre que posiblemente lo van a hacer santo dentro de muy poco tiempo. Y que ayer ayer y anteayer, esta semana, vio que conmovió al mundo la presencia de ir a rendirle un último homenaje. Rendirle un tributo a un hombre que realmente transformó una institución milenaria como es la Iglesia Católica, como es el Vaticano. Entonces, como un argentino común, nacido en un barrio humilde o medianamente humilde de clase media, pues llegó a eso. Eso quiere decir, habla de nosotros, habla de lo que nosotros somos en Latinoamérica. Y así ha habido personalidades en distintos de nuestros países que han llegado y que se han transformado por el esfuerzo, por la inteligencia, en personalidades. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de eso si son mujeres y hombres como nosotros? Y claro, ese hombre que conmovió al Vaticano y que nosotros vimos hace unos días conmover al mundo y darse cita los más grandes hipócritas y mentirosos del mundo para ir a rendirle el homenaje y encontrarse y verse las caras ahí, ¡qué poder de convocatoria! Che, Jorgito, si estás en algún lado viéndonos, te felicito, hermano, porque la verdad que la hiciste bien. Con todo respeto, por supuesto, para los religiosos, pero para mí personalmente, que es de mi tiempo, incluso yo soy mayor que él, era el Che Jorgito, era el Che Pibe, el muchachito, el Tanito, el Tanito, el hijo del Tano Bergoglio, ese que trabaja en el ferrocarril, que compraron una casa ahora, ahí en Flores viven. Tienen 3 hijos, pero el mayorcito está en el colegio industrial, en el colegio que está estudiando para ser ingeniero, para ser no sé qué, tornero. Era la profesión de excelencia en esos tiempos. Entonces, ese Jorgito, ese muchacho como nosotros que anduvo por todas esas veredas y esas calles que nosotros hemos, que viajó en todos los tranvías y en todos los subterráneos o los metros, en la Argentina le llaman, al metro le llaman subterráneo o subte, que viajaba todos los días
hacia el centro de Buenos Aires, la capital, desde Flores, 1 hora en tranvía, que hay una foto, se les voy a poner acá esa foto. Ese muchacho, ese hombre, ese que habrá ido a tantos bailes como fuimos nosotros, que habrá escuchado tantas orquestas, que se habrá visto hincha de San Lorenzo de Almagro. O sea, tenía todas las cosas. Dicen que lo llamaba y que se reunía con Maradona muchísimas veces, porque hablaba en un idioma especial con los argentinos. Todos lo fueron a ver, incluso amigos míos personales, que pues lo fueron a ver y alguna vez hasta me dijeron, ¿por qué no venís vos? Venite y yo te debo a ver al Papa. Y no consideré que era importante yo que le iba a ir a decir al Papa, porque había llegado y muchos se cobijaron bajo el ala de él y muchos quisieron explotarlo políticamente. O sea, fue un hombre que tuvo una vida, después ya dentro de la religiosidad, tuvo una vida muy intensa. O sea, tuvo que él estar en un ámbito donde las dictaduras lo golpearon y los buscaron de cómplices a los curas, a la iglesia en la Argentina. O sea, la dictadura militar, esa dictadura violenta que hizo desaparecer a 30.000 argentinos, buscaba en la iglesia el refugio de convertirlos en cómplices a los curas o a la iglesia argentina para tapar sus barbaridades mientras tiraban la gente, mujeres y hombres vivos al mar. Entonces, él vivió y soportó esa ya en su tránsito por la profesión de jesuita. Y fue un enemigo virtual de los políticos, de los que gobernaban. O sea, Mario Bergoglio, o sea, el cardenal Bergoglio o el cura Bergoglio, pues conoció todos los detalles y conoció todas las pobrezas y conoció todas las marginaciones que sufrió los tiempos de las dictaduras, los tiempos duros de la Argentina. Entonces, ese hombre que dice, un muchacho nuestro, o sea, yo tuve la fortuna de conocer gente muy importante que eran igual que nosotros, o sea, y que después por esos azares de la vida, como les digo, muchos llegaron a ser eminencias. Entonces, ¿cómo uno no se va a conmover y cómo no le va a comentar al continente? Uno tiene la fortuna de que algunos lo vean, de el Che Bergoglio, el Che Jorgito, ese hombre que se transformó por obra de su esfuerzo y de su inteligencia en un referente mundial y que les dijo a los más enconados dirigentes de la política internacional que fueron a rendirle homenaje, le fueron a besar su mano, o sea, los convocó su presencia en un lugar sagrado para el mundo, a pesar de que aunque no sean religiosos, o sea, el Vaticano representa un poder hegemónico, independientemente de lo interno, y entonces no hubo líder en el mundo que no quisiera ir a sacarse una foto con el Papa Francisco, y de escucharlo y de admirarlo y de halagarlo y de ponerlo como ejemplo en cuanto rincón del mundo había, y hasta los que no teníamos esa posición tomada de ser fervientes católicos, sino que ser indiferentes en lo religioso por los conceptos que uno tiene, tuvimos respeto y admiración por ese hombre. O sea, un hombre que realmente ya en su poder, en su posición, pues orgullosamente lo ostentó con dignidad y con un ejemplo extraordinario. Entonces, todas esas cosas son buenas conversarlas, para que la gente sepa que los humanos comunes y simples también somos capaces de llegar a los lugares muy veces prácticamente vedados para nuestra clase social. Él representa la clase media de un país en transformación, no es cualquier cosa.
Y ese otro Che argentino llegó a lugares increíbles que eclipsó al primer Che argentino conocido en el exterior. O sea, ya no eran los futbolistas que gloriosamente ostentaban el privilegio de destacarse en el mundo como estrellas del fútbol. O sea, aparecieron los políticos primero y después aparecieron los moralistas, los religiosos, los de prestigio, los hombres de Estado que se mostraron al mundo y que dejaron ejemplos. Y para colmo, por si fuera poco, todo el mundo que lo conoció a él en la intimidad decía que era peronista. Un pecado venial o mortal ser peronista en este momento de tanta confusión en el mundo y sobre todo en Argentina. El Papa dicen que era peronista, además de todo lo demás. O sea, Jorgito, el Che Jorgito, el Tanito, el Tano Bergoglio, una eminencia, un orgullo y un hombre con una humanidad que le salía por los poros, porque la gente pobre o la gente de clase humilde, de clase media, que ha crecido en la lucha, en la adversidad, que ha trabajado, él trabajó, quién sabe en cuántos oficios o en cuántas cosas haber trabajado mientras era joven, porque vivió mi época. O sea, yo viví, soy unos 5 o 6 años mayor que él nada más, pero vivió mi época y era una época de trabajo, de lucha, de beneficio, de hacerse el traje a medida, de mandarse a hacer los zapatos, de tener, en fin, buena vestimenta, de concurrir a lugares importantes, ir al teatro. O sea, eran cosas que nosotros las teníamos incorporadas. Yo hasta los 22 años que él ingresa a la carrera religiosa, pues yo me acuerdo de que todo lo que yo hice hasta los 22 años de mi vida. Incluso yo me había casado a los 22 años. Entonces, el Jorge Bergoglio que conmovió al mundo la semana pasada y que ya estaba conmoviendo durante los últimos 10 años con su presencia tan determinante y tan diferente, que traía un mensaje conciliador y un mensaje superador humanista, y que realmente lo demostraba en sus actitudes, y él tenía para abonarlo su personalidad. Tenía un carisma que era único, y era simple, modesto, un hombre de pueblo. El Che Bergoglio, el Tano Bergoglio, el Tanito Bergoglio. El muchacho que muchas veces a lo mejor nos hemos cruzado en las veredas de Buenos Aires, porque todo el mundo andaba deprisa, porque era un país que se estaba realizando. El país de Bergoglio, de la juventud que estamos hablando, era un país de realización, era un país de transformación, era un país que se practicaba el humanismo, donde la justicia social era una voz obligada. Justicia social, independencia económica y soberanía política creció. Se amamantó Bergoglio con ese eslogan. O sea, él hablaba de humanismo, él hablaba de la justicia social, porque era la palabra, la voz del gobierno que bajaba con el poder para irradiar beneficio y bienestar a la población. El gobierno de la casa propia, el gobierno del pleno ocupación de trabajo, de la transformación industrial, de las escuelas, de las universidades, el gobierno que abrió las puertas a las universidades de la clase trabajadora. O sea, era un país en realización, por eso todo lo que él hizo tenía esa esencia tan humana que sorprende al mundo, que un hombre cómo hablaba de tantas cosas de la gente humilde, de los pobres. Y entonces ahí viene la relación que a veces uno le puede hacer con López Obrador, un hombre de pueblo, un hombre de clase media. Fíjese que los hombres más importantes de nuestro tiempo provienen de la clase media. Y entonces nosotros debemos abrir los ojos y
evaluar y valorar esas oportunidades. Por eso cuando nosotros ayer o anteayer, esta semana atrás, vimos que el mundo se volcó a Roma, muchos por tiningos que son para mostrarse, para salir en la foto, pero el poder de convocatoria del Tanito Bergoglio, del Che Pibe, del Che Jorgito, conmueve, hermano, conmovió. ¡Epa! Fue el papa más querido de todos los papas. ¡Qué papa!, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que, más que rememorarlas, festejarlo, porque quiere decir que nosotros estamos llamados a poder cumplir un espacio en la historia. O sea, no somos cualquier cosa. Y hay gente muy capaz de la clase media esa que estoy hablando, que hoy son los hijos y son los nietos de esa gente, que realmente tienen mucho para dar todavía y son los que ahora están apareciendo como un nuevo mensaje. Y uno ve que desde ese país que vieran nacer a una a Evita Perón, que vieran nacer a un José Luis Borges, que vieran nacer a un Juan Domingo Perón, que vieran nacer a los grandes líderes intelectuales, un Cortázar, en fin, escritores, poetas, técnicos, que han transformado y que han hecho cosas extraordinarias, que también por desgracia vieron nacer a un Milei, a un Macri, que también, hijos de inmigrantes, nos llevaron o nos están llevando a la hecatombe, pero hay para hablar y hay para sacar lonja de ese cuero, o sea, hay para recordar, para sentir orgullo y para sentir el lamento de la queja, para decir por qué pasa lo que está pasando ahora. Y entonces ahí aparece la figura redentora de un hombre que nos acaba de mostrar, le acaba de mostrar al mundo que partió de Argentina. Y ese orgullo no, es un orgullo de Latinoamérica, porque esa es nuestra esencia, Latinoamérica es eso. Es el Papa Francisco multiplicado por millones, por 700 millones, de gente que tiene la misma capacidad de ensoñación y de entrega, de trabajo, de lucha, de necesidad y deseos de progreso, de superación, de compartir con el semejante. O sea, hay una cantidad miserable, pero somos millones los que soñamos y que anhelamos grandezas y que luchamos y que no andamos buscando a ver cómo nos resolvemos nuestros propios problemas, sino de cómo resolvemos o intentamos resolver el problema de los demás. Y eso pasa en todo el continente, no solamente en Argentina, eso pasa en Colombia, en Brasil, eso pasa en Perú, eso pasa en Bolivia, eso pasa en Paraguay, eso pasa en México, pasa en toda Centroamérica. O sea, hay grandeza en nuestra raza. Nosotros, como decía Vasconcelos, la raza cósmica. O sea, José Vasconcelos hablaba de nosotros hace 50, 60, 70 años. El gran mexicano, el gran escritor mexicano que es cuestionado, pero él cuando escribió ese libro que se llama La raza cósmica, hablaba de nosotros y hablaba de esto. Entonces, esos somos la raza cósmica de Vasconcelos. Entonces, nosotros tenemos mucho todavía para dar y mucho para que nos escuchen. Todavía hay mucha gente que está distraída y que no quiere escuchar a Latinoamérica. Ahí está un López Obrador que ya empezó a hacerse escuchar en los poderosos anglosajones que no escuchan a los latinos, porque los vencieron. Los vencieron en Waterloo a los latinos. Y entonces no los han querido escuchar. Y se plantaron en la mitad del continente y no quieren dialogar con nosotros. Pero nosotros tenemos mensajeros extraordinarios. Y anteayer, o sea, la semana pasada, fueron los sajones a rendirle homenaje al Papa. Y era el Che Bergoglio, era el Che Jorgito para nosotros. Y fue a arrodillarse, a hablar de terminar una guerra. Putin no fue, Jinping no fue, pero
todos los demás fueron a ver que los vieran. O sea, estamos hablando de cosas muy serias y muy importantes, y estamos hablando de un argentino que puede haber sido un mexicano, puede haber sido un guatemalteco, puede haber sido un boliviano, puede haber sido un paraguayo, que llegó a uno de los estrados más importantes del mundo. Entonces todo eso a nosotros nos debe llenar de orgullo, porque es un hijo de la patria grande. Eca, ¿qué te parece? Un hijo de la patria grande, de esa patria grande que soñara Simón Bolívar. No estamos hablando de poca cosa, nacido en el continente. Pero bueno, Jorgito nos revolcó a todos, se le fue la mano, pero se le fue la mano en buena onda, y dejó una estela, como un gran cometa que pasa, como un gran astro que deja el brillo de sus luces, y dejó ejemplos y dejó mensajes, y debe haber gente que lo habrá entendido, seguramente, y ojalá que ese mensaje no se pierda en el olvido, ni los medios de comunicación masiva que se encargan de borrar la historia, o le aparezcan historias misteriosas, porque no falta siempre algún cometido para destruir lo poco que podemos lograr los humanos en estos tiempos. En fin, yo quería hoy traerte esta semblanza de un muchacho de Buenos Aires, de un muchacho que pudo ser amigo mío, o sea, un muchacho que pudo haber jugado al fútbol conmigo, que me pudo haber quitado una novia o que yo le pude haber quitado la novia a él, porque era de mi tiempo. Y yo caminé sus calles, y caminé sus veredas, y caminé sus lugares, y conocí sus tanos padres y sus tanas madres, realmente conocí la esencia de lo que nosotros somos, y hasta dónde hoy viviendo en el tiempo se puede llegar. O sea, estamos todos convocados, no es que somos solamente un continente de privilegiados. ¿Te das cuenta cómo puede llegar la gente y transformar el lugar donde llega? O sea, no hay posibilidad de equivocarse si nosotros nos buscamos referentes. Tenemos ejemplos, orgullosos ejemplos. Y es bueno que empecemos la semana valorando lo nuestro, que muy poca gente lo valora, incluso los propios, o sea, los nuestros, se encargados de desprestigiarnos a nosotros mismos. Y tenemos ejemplos que son extraordinarios y que el mundo nos rinde homenaje. El mundo se presenta, lo están viendo ustedes. El mundo fue a rendirle homenaje a un muchacho de Flores, del barrio de Flores. ¿Qué te parece? Del barrio de Flores, el tanito Jorgito Bergoglio, el Papa Francisco. Está todo dicho, hermano. Y ya para terminar, como dice el tango, déjame despedirme antes que me ruede un lagrimón. Lo veo que se va de espalda caminando con su capa blanca, pero en el fondo lo veo cuando tomaba el tranvía de la calle Rivadavia, allá por el barrio de Flores, por San José de Flores, barrio reo, como dijera Alberto Bacareza, barrio reo de mis recuerdos, San José de Flores, el lugar donde nació el Papa Francisco. Chao, mañana nos vemos.